Hola mis amores, muy buenos días, ¿cómo están? Hoy vamos a continuar viendo el pronombre. Vamos a ver las partes del pronombre que no vimos en la clase anterior y son sumamente sencillos y estoy segura que lo van a agarrar rapidísimo. Vamos a ver. El primer tipo que vamos a ver hoy son los indefinidos. Como su nombre lo dice, hacen referencia a personas o cosas no concretas. Se utilizan para hacer mención a algo que deja sin identificar a los entes a los que se refiere. O bien los identifica de manera vaga. Vaga no se refiere a que tiene flojera, sino que no es preciso. Por eso se llaman indefinidos. Los más comunes son nada, nadie, algunos, muchos y demasiados. Aquí hay varios ejemplos sobre pronombres indefinidos. Y tienen que estar muy atentos porque, por ejemplo, hay una palabra que ya conocemos, pero en otra categoría, que es una. Una, dependiendo de su posición en la oración, puede ser un artículo, pero también puede ser un pronombre indefinido. Por ejemplo, si yo digo, cuando uno es joven, piensa que va a ser astronauta, médico e ingeniero al mismo tiempo. Ese uno es joven hace referencia a un pronombre. Cuando uno, cualquiera, lo puedo pensar yo o lo puede pensar cualquier otro adulto. Igual sucede con mucho y con demasiado. Este, si yo digo muchas cosas trajiste, ese muchas es un adjetivo. Pero cuando yo digo, por ejemplo, muchas se negaron a decir su nombre. Ese muchas hace referencia a unas personas, pero no sé cuáles. Sé que son muchas. Entonces, mucho cuidadito. Recuerden que siempre les he comentado desde que empezamos a ver gramática que este tipo de palabras son como cruzar la calle. Hay que ver para los dos lados antes de cruzar. Tenemos que ver quién tiene al lado cada palabra y así se nos va a hacer mucho más sencillo identificar a qué categoría pertenece. Los relativos son muy sencillos. Los pronombres relativos son los que hacen referencia a alguien o a algo que ya se ha mencionado antes o que es conocido por los interlocutores. Los más comunes son qué, quién, cuál, cuánto, cuánta, cuántas, cuántos, cuáles y quiénes. Cuanto dicen de ella es cierto. En ese ejemplo hace referencia a que ya estuvieron hablando de esa persona. Y en esta oración solamente estoy ratificando que todo eso que se dijo es verdad. ¿Ok? Buscaba esas cosas las cuales se suelen olvidar. En este caso, al igual que en las otras dos, hace o se confirma que las personas que están hablando ya saben anteriormente de por dónde viene la conversación y que ya eso lo tomaron en cuenta. Aquí hay algunos ejemplos de pronombres relativos y su respectivo uso, como por ejemplo que, lo que, cuyo, lo cual, dónde y quién. Pendientes. Donde si tiene tilde es una cosa y si no tiene tilde es otra. Si no la tiene es un pronombre relativo, como en el caso de esta oración que dice el colegio donde estudié fue premiado con excelencia académica. Ahora vamos a ver estos dos grupos, el de ahorita y el que sigue, que son sumamente fáciles porque son muy sencillos de identificar, que son los interrogativos. Los interrogativos son aquellas palabras que sirven para obtener información sobre una persona, un animal, una cosa cuya identidad se desconoce, pero se quiere determinar. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuánto? Volvemos a lo mismo. El pronombre sustituye al sustantivo. Recuerden que tenemos unos adjetivos exactamente iguales, pero el adjetivo acompaña al sustantivo y el pronombre no, porque lo sustituye. Para que sea un pronombre interrogativo, por ejemplo, ¿qué quieres? ¿Quién está contigo? ¿Ok? Porque si yo digo, ¿qué sabor quieres? Ese qué ya no es un pronombre, es un adjetivo. Es un poquito confuso si lo escuchan así de primera, pero realmente es muy, muy sencillo. ¿Cuándo usamos los pronombres interrogativos? Lo utilizamos para formular preguntas.
tanto directas, que deben tener su signo de interrogación al principio y al final, como indirectas, que no necesitan los signos de interrogación, pero la tilde me va a indicar que yo estoy preguntando. Y como les comentaba, tienen que estar muy pendientes porque son exactamente iguales a los adjetivos interrogativos, igualitos. La única diferencia es la compañía. Adjetivo va con el sustantivo. Ese es su amigo indisoluble. Los pronombres no. Aquí pueden confirmar eso que les estoy comentando. Fíjense que la mayoría está junto a un verbo o junto a otro pronombre. ¿Qué comerás? Aquí hay un verbo. ¿Quién compró? Aquí hay un verbo. ¿Quiénes irán? Aquí hay un verbo. ¿Cómo se hace? Este se es un pronombre personal. Entonces, pueden ver que todos los demás tienen o un pronombre, como le, como se, o un verbo. Es la mejor manera de identificar. Los exclamativos también son muy conocidos por ustedes porque los utilizamos sin darnos cuenta. Son aquellos que tienen como función expresar emociones, sentimientos o reacciones. Por ejemplo, asombro, enfado o sorpresa. No es lo mismo que yo digo, ¿qué? A que yo diga, ¿qué? Entonces, cuando yo insisto, cuando yo enfatizo lo que quiero expresar, lo hago de manera de exclamación. Las palabras que conforman los pronombres exclamativos son las mismas empleadas en los pronombres interrogativos. Sin embargo, a diferencia de estos últimos, los pronombres exclamativos siempre deben llevar los signos de exclamación. Vimos que en los interrogativos podía ser que sí o no, si era directa o indirecta. En este caso, no. Aquí siempre lo tienen que tener. Al principio con el puntito hacia arriba y al final con el puntito hacia abajo. Al igual que los pronombres interrogativos, los pronombres exclamativos se escriben con la primera letra en mayúscula y siempre llevan tilde para que no se confundan con los pronombres relativos. Aquí tienen ejemplos de los exclamativos. Es muy sencillo y tenemos que estar muy pendientes, les he comenzado y se los vuelvo a machacar, que hay pronombres y adjetivos que se escriben exactamente igual. Los adjetivos siempre acompañan al sustantivo y los pronombres los sustituyen. Si ustedes se graban esa norma, los van a poder ubicar muy fácil, es como si fueran luces del semáforo, cada uno de un color distinto. Por eso es que a partir de ahora tienen que estar muy pendientes de saber cuál es cada categoría, porque te pueden parecer iguales, pero unos pueden ser pronombres y otros pueden ser adjetivos. Aquí hay un ejemplo de uno de los tipos. Por ejemplo, los demostrativos. Los demostrativos, los adjetivos siempre acompañan a un sustantivo y nunca se acentúan, no tienen forma neutra. Adjetivos ejemplos de adjetivos demostrativos. Este cuaderno, ven que ahí está el sustantivo al ladito, es bonito y ese libro es mío. En cambio, en los pronombres demostrativos, ellos quitan al sustantivo y se ponen ellos. Por eso los sustituyen. Siempre se acentúan, excepto en su forma neutra. Por ejemplo, en los demostrativos yo digo, este pone orden en su casa. Dile a ese que se vaya. Automáticamente ven que a los lados no está ningún sustantivo. Es la mejor manera de identificar. Pero esto aplica prácticamente a todos los tipos de pronombres que tienen un equivalente en los adjetivos. Pero ahora vamos a trabajar para ver si nos quedó bien clarito. Estas actividades están sumamente sencillas, las vamos a hacer en el cuaderno. Por favor, presten atención, solamente necesitan colocar las respuestas, eso sí, de manera ordenada y utilizar la regla. Luego las van a poder ver con calma. Aquí tenemos ejercicios. Espero que les sean muy sencillitos. Aquí tienen un resumen con todos los pronombres que vimos, tanto en la primera clase como hoy, de manera que si ustedes quieren repasar el tema, les sea mucho más sencillo hacerlo directamente con este esquema, porque están sus respectivos ejemplos para que puedan identificarlos con mayor facilidad. Así que eso es todo por hoy, espero que les haya quedado muy clarito. Recuerden enviar su tarea a tiempo. Los quiero mucho, pórtense bien.